Vamos a iniciar. Buenas tardes, bienvenidos al curso de Sismología Aplicada GF 4101. Este jueves les digo al tiro la fecha. La estoy buscando aquí en tiempo real. Este jueves 9 de septiembre vamos, en el horario de cátedra, vamos a tener básicamente una ayudantía a cargo de trabajar con los ayudantes, resolviendo dudas que puedan tener de lo que hemos visto hasta ahora, y también van a avanzar en la instalación del software que utilizaremos para el análisis de señales, que es Geopsy. ¿Ok? Por lo tanto, las presentaciones que tendríamos agendadas para ese día, para el día jueves, van a quedar para la siguiente clase, que es el martes después del receso universitario por fiestas patrias. ¿Ok? Por lo tanto, la presentación de los temas 3 y 4 quedarían para el martes 21 de septiembre, si no me equivoco. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Dudas que quieran hacer antes de iniciar las presentaciones? Bien, no habiendo dudas, invito a que don Gonzalo nos presente, nos comparta pantalla para poder iniciar la presentación del método. Bueno, dentro de la primera presentación era del método SPAC, pero no veo dentro de los asistentes a la clase a los presentadores que son Alina y Pablo Jara. Por lo tanto, no estando ellos presentes, vamos a pasar al segundo tema. No sé si alguien tiene información relevante con respecto a su asistencia. La virtualidad nos mata porque así no nos vemos. Es lo terrible. Bueno, no estando ellos presentes para iniciar la presentación, vamos a partir con el grupo número 2, el grupo de FK. Y por eso invito a don Gonzalo que nos comparta su presentación. Adelante, don Gonzalo. ¿Se ve, profe? Sí, se ve perfecto. Ahora está en modo de presentación y se ve y te escucho. No sé si Alanis también nos va a contar algo como para ver si la escuchamos. Hola, ¿me escucho? Sí, yo también te escucho a ti. Me imagino que Bien, los demás también. gracias. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Con mi compañera Alanis Páez les vamos a presentar hoy sobre el análisis de espectro FK de alta resolución. Bueno, como introducción, paso a decirles que este es un método diseñado en los años 60 en ensayos nucleares estadounidenses y mejorado en 1969 por Capone. Este corresponde a un estudio de microvibraciones de ondas Rayleigh. Las microvibraciones corresponden a microfrecuencias que son fundamentales del suelo, y de ondas Rayleigh porque son las ondas superficiales que primero llegan y que se desplazan en la misma dirección de propagación de la onda. Bueno, este es un método activo y también pasivo de análisis de espectro. El activo se compone de, bueno, la excitación del medio, mientras que el pasivo no. Y con redundancia me refiero a que ambos métodos se complementan para tener una perspectiva más completa del mismo medio. Bueno, aquí también vamos a presentar que este método lo que planea es obtener una función de densidad espectral de potencia, lo que permitirá calcular el vector velocidad de propagación, que se compone tanto de la velocidad de fase de la onda como de la dirección. Bueno, por último, los supuestos que dan base a este trabajo son que las vibraciones corresponden a un sistema estacionario, esto es decir, que no cambian con el tiempo, así que el promedio y la variancia de los datos se mantiene constante. Por otro lado, no se considera el efecto de sitio para el arreglo ni para la disposición de nada. También las capas geológicas son paralelas y dispuestas horizontalmente una sobre otra. Y por último, se considera que el output de los sensores es homogéneo. Aquí abajito podemos ver un poquito una imagen
introductoria de los resultados que puede dar este método. Bueno, partiendo, este método lo que asume es que las microvibraciones se comportan como un proceso estocástico estacionario. Esto significa que se comportan como una variable aleatoria. Por lo tanto, se pueden definir con una función de densidad espectral de potencia. Esta función permite o entrega información sobre el vector velocidad de las ondas propagativas, la cual es función de la frecuencia. Bueno, este espectro se puede obtener, tal como sale en la diapositiva, estimando la función de autocorrelación de las microvibraciones y calcular la transformada de Fourier, o bien calcular la transformada de Fourier directamente desde el registro de las microvibraciones y promediar el cuadrado de sus valores absolutos. Bueno, ya en el análisis, lo que se hace a grandes rasgos es que se considera una onda de frecuencia F. Y como se puede ver en la imagen, a cada valor del plano Kx y Ki se le asigna un valor de la función densidad de probabilidad. El punto donde se maximiza esta función, que es el indicado por la flecha, entrega una coordenada, por lo tanto entrega como un número de onda. Así, asociando a cada frecuencia un número de onda, mediante la fórmula que sale arriba, se obtiene una estimación de la velocidad de fase. Y así a cada frecuencia se le asocia una velocidad, pudiendo construir la curva de dispersión que se muestra a la derecha. Bueno, tenemos el método convencional, el cual nace en los años 60, desde ensayos nucleares, como se mencionó anteriormente. Bueno, este supone la respuesta al arreglo como la suma de las señales en el dominio de frecuencia, pues se asume que todas las contribuciones se acumulan constructivamente, posterior de haber sido corregidas de la fase de los registros según los tiempos de atraso. Es decir, se van corrigiendo según la ubicación de los sensores y el tiempo de llegada de la onda, y luego se suman. Además, también utiliza una ventana fija de número de onda, y como es de menor resolución, también es más eficiente computacionalmente. Por otra parte, se tiene el FKHR, o de máxima verosimilitud, que nace en 1969, y toma en cuenta el paso del frente de onda plano por el arreglo. Por lo tanto, hace que tenga una mayor resolución y también sea menos eficiente computacionalmente. Como este método está limitado por la relación ruido-señal, es muy útil para la estimación del espectro cuando la energía del ruido es relativamente pequeña en comparación a la energía de propagación de la onda. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que dio el profesor en clase, donde podemos ver la diferencia de dos golpes, por ejemplo, uno de una fuente de gran energía, como puede ser un golpe o algún peso muy pesado, o alguna explosión incluso, y una fuente de baja energía, como puede ser un martillazo. A la izquierda podemos ver que el golpe muy pesado provoca que sea muy clara la distribución, mientras que un golpe de baja energía permite que el ruido interfiera bastante en el análisis de la imagen. Por eso dijo mi compañera antes que es un método bastante sensible al ruido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de arreglo que se utilizó en Montana, en Estados Unidos, que es el LAS, que se refiere al arreglo sísmico de gran apertura. En él tenemos un arreglo circular de 200 kilómetros, o sea, muy grande, donde tenemos 21 subarreglos dispuestos dentro de esta circunferencia, y cada subarreglo contiene 25 sismómetros de periodo corto, o sea, SP, dentro de los cuales, o sea, aquí dentro, donde podemos ver acá, se ubican sismómetros a la mitad del arreglo de periodo largo, en las tres componentes, tanto la vertical como en este-oeste y norte-sur. Podemos ver acá que la separación de estos sismómetros es de 500 metros, que el diámetro de esta circunferencia es de 7 kilómetros, y bueno, el tamaño bastante grande de la red. Estos sensores van a depender de la resolución deseada.
Esto quiere decir que si queremos estudiar periodos más cortos, o sea, si queremos estudiar escalas pequeñas, vamos a utilizar sensores de periodos más cortos, mientras que para escalas más grandes necesitaremos sensores de periodo largo. Aquí podemos ver un ejemplo de también la misma fuente Capón, donde podemos ver los resultados de estas mediciones, a la izquierda para periodo largo y a la derecha para periodo corto. Podemos ver que el método convencional posee mucha más, o sea, el de alta resolución es mucho más preciso, como bien lo indica su nombre, o sea, su resolución es mucho mayor. Bueno, en las aplicaciones tenemos que este método logra una caracterización dinámica del suelo, ya que puede determinar la velocidad de corte de las capas del terreno. Esto también sirve para realizar una evaluación de respuesta sísmica de los depósitos del suelo. Bueno, el método FK, el convencional, fue utilizado en Estados Unidos a finales de los años 60, en medio de la Guerra Fría, para la detección de explosiones nucleares a través de microvibraciones en el suelo. Esto es que si una explosión nuclear ocurría, sus efectos podían sentirse a través de este método. Bueno, por otro lado, el método de alta resolución actualmente se utiliza en radioastronomía también, o sea, tienen alcances muy variados para el mapeo de fuentes de energía, como pueden ser púlsares o señales de radio, ya que actualmente pueden sincronizarse diferentes estaciones que capten señales a lo largo del mundo. Aquí abajo a la derecha podemos ver un ejemplo de las curvas de dispersión que se pueden obtener con respecto a este método. Bueno, por último tenemos ventajas y desventajas de este método. Una gran ventaja es su versatilidad, en tanto sus alcances comprenden diferentes profundidades y así, como lo vimos anteriormente, puede ser usado este método hasta en la astronomía. Y también, dependiendo de sus métodos activos o pasivos, se pueden alcanzar mayores o menores profundidades. Eso lo vemos abajo también con escalas diversas en función de las dimensiones del arreglo. Esto es que arreglos, por ejemplo, cuando se tienen fuentes activas, se pueden alcanzar a estudiar profundidades menores, o sea, menores a 20 metros, o sea, bastante superficiales, mientras que cuando se tienen fuentes pasivas se pueden alcanzar profundidades mucho mayores, y también esto va a depender de la distancia que tengan los arreglos. Por lo tanto, un arreglo que sea bastante grande, como el LASA, va a poder estudiar profundidades mucho mayores a los que podría estudiarlo un arreglo de menores dimensiones. Por otro lado, una ventaja de este método es la detección de estratos blandos subyacentes a aquellos más rígidos que métodos geofísicos convencionales no pueden realizar. Una principal desventaja que tiene este método es el estudio de frecuencias bajas, ya que como vimos anteriormente, a frecuencias más bajas el ruido empieza a interferir más. Por eso, este método se utiliza para estudiar frecuencias medias y altas, y las frecuencias bajas pasan a jurisdicción del método SPAC, que es mucho mejor para estudiar. También se presentan desventajas en cuanto a los supuestos, puesto que las vibraciones pueden no siempre formar un sistema estacionario, que es uno de ellos. También el efecto de sitio puede tener sus consecuencias en el estudio de las ondas. Las capas geológicas no siempre van a ser paralelas, es decir, pueden existir intrusiones que afecten el estudio y que no consideran eso. Y también el output no siempre puede ser homogéneo. Por último, aquí tenemos las referencias. Nos basamos básicamente en el paper de Capón, también en aquel de Umire, tenemos también el de Okada, y por último el de Quispe, en Perú. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda, pero es más que nada un gráfico. ¿Ya? ¿Cuál? Que el gráfico que el profe había mostrado en clases también, que salía como la frecuencia y después como en la componente vertical. Esa. No ¿Ya? caché bien qué salía en la parte, en el eje Y, de abajo. En el eje Y, como aquí, Sí, eso. no sé si se alcanza a ver, pero dice distancia a lo largo del tiempo. Acá. ¿Respondo tu duda o...?
O- Ay, disculpa, no sé, es que tengo internet malo y no te escuché, ¿voy a responderlo? es que dice, aquí Después dice dije. distancia a lo largo del tiempo. No sé si se alcanza a ver. Ah, ya, acá, sí. Ahora sí, sí lo caché. Muchas gracias. Ah, ya, ya. Bueno. ¿Otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran señalarnos? Yo tengo una consulta. Hablaron del método de máxima verosimilitud. Si pudiésemos ir a esa transferencia. Ahí, exacto. Yo creo que lo mencionaron, pero ¿podrías eh, repetirme qué es lo que maximiza ese método? Por qué logra una señal, un resultado como el que aparece ahí en la figura, en el lado derecho, con mucho menos ruido que el que se observa en el lado izquierdo? La verdad no lo tengo claro. Lo dijiste, Alanisa, lo Sí, sí, o dijiste. sea, lo que tengo entendido es que toma en cuenta el paso del frente de onda plano por el arreglo. Exacto. Y eso. El método de máxima verosimilitud asume que está pasando un solo frente de onda plano por el arreglo por vez. Y maximiza la verosimilitud, que lo mide con un nivel de la energía, la cual maximiza. Bajo ese supuesto, ahí está toda la matemática, que me parece excelente que no lo hicieran, pero el gran supuesto lo dijiste. Asume que hay solo un frente de onda plano atravesando el arreglo en ese momento. El caso de FK, como también lo dijiste, asume que cada puntito puede representar un frente de onda plano, todos, cada uno de ellos, y por eso hay distintos montículos, porque pueden haber muchos a la vez. Pero el de alta resolución dice, no, el supuesto que hay, y esto es súper importante, por eso me detengo en esto, es que asume que hay solamente un frente de onda plano, pero si ustedes están procesando ruido y hay dos frentes de onda atravesando el arreglo, el resultado va a ser la combinación de ambos y no lo que realmente se debería observar. ¿Queda claro? ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Sí, profe, igual entendí. Qué gracias. Pero lo había mencionado, Alan, y solamente quería ser un poquito más enfático porque cuando procesamos los datos, generalmente siempre uno empieza a hacer la mecánica y dice, oye, alta resolución, tiene menos ruido, es mucho mejor, más confiable, lo proceso todo con eso. Pero en ese caso hay que tener cuidado cuando interprete los resultados porque puede que no salga tan bien porque no se cumple ese supuesto. ¿Ok? Sí. Sí, profe, gracias. Y este es un error que yo creo un poquito involuntario, también lo hicieron bien. Si vamos a la transparencia 2, ¿Aquí? ¿O no? la No. siguiente, Aquí. ahí, mira, están hablando del trabajo del Pancho. ¿Eh? El segundo punto le ponen estimar la función de autorrelación de las microvibraciones y calcular la transformada Fourier. Ese es SPAC. Ya. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Si te fijáis, lo dijeron bien ustedes. Lo que hace el método FK es, en el dual, en frecuencia y en número de onda, calcula el desfase que tiene que haber para sumar todas las señales de manera coherente y calcular el espectro de potencia. Y donde se maximiza es porque la señal está siendo sumada coherentemente y tiene el máximo y esa es la velocidad. Pero la primera parte, la autocorrelación, eso es SPAC. Ya, profe, gracias. El último punto que solo porque me entretiene, voy a enfatizar lo que dijo Gonzalo, que uno de los supuestos que no se considera el efecto de cambios en la señal por el efecto de sitio. Eso significa que el lugar puede tener efecto de sitio, pero todas las estaciones tienes que estar viendo lo mismo. Entonces no puedo medir un arreglo que tenga dimensiones tan grandes que estoy pasando
por zonas que tienen distinta amplificación en el rango de frecuencias que yo estoy viendo. Entonces Gonzalo lo dijo súper bien, solo quiero hacer énfasis, que ese es uno de los supuestos. El método no puede hacer corrección por estación considerando distintas condiciones de sitio. Todas tienen que tener el mismo para que de esta manera todas amplifiquen o deamplifiquen de igual manera. Por lo tanto, básicamente el efecto de sitio tiene que cubrirlas a todas para el rango de frecuencia y número de onda que están analizando. Claro. Sí, de hecho esa era una gran limitación que aparecía. ¿No? Y ahora que estamos compuchando, yo creo que lo mencionaste muy bien con el ejemplo del ASA. Fue un muy buen ejemplo en términos de que el arreglo de gran dimensión de esos 200 kilómetros se hace solamente con los periodos largos que están ubicados al centro de cada uno de estos subarreglos. Entonces, los periodos largos van a longitudes de onda larga y ahí, para esas longitudes de onda, todos están viendo lo mismo. Y los periodos cortos ocupan estas distancias menores. Entonces, tiene que haber el supuesto del rango de frecuencia que se relaciona con la longitud de onda tiene que funcionar. Y eso lo mencionaste. A mi gusto lo mencionaste bien, ¿eh? Yo solamente estoy haciendo énfasis. No sé si alguien tiene otra duda. Sí, profe, no se preocupe. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta de sus compañeros? Bien, vamos a agradecer la presentación de Gonzalo y Alanis. Muchas gracias. Les quiero recordar que tienen que mandar 6 preguntas a los ayudantes. Ahí están las preguntas, da lo mismo, los demás las pueden ver. Y las vamos a levantar, se las mandan apenas terminemos la clase a los ayudantes para que ellos las pongan en cursos y el resto de sus compañeros tienen 24 horas para responder estas preguntas que son relacionadas con la presentación. Además, les recuerdo a Gonzalo, cuando tú tienes la presentación, que ¿Sí? la subas en PDF al material del curso. Ya. Bueno, lo hago al tiro. Sí, porque la idea es que todos tengan acceso a ella. Ya, profe. ¿Dejo de compartir? Sí, deja de compartirnos. Ya, muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a la presentación de sus compañeros Gonzalo y Alani. Dejo el micrófono abierto por si hay más consultas. Les insisto, para que tengan el apoyo, el respaldo, vamos a subir la presentación, la cual la pueden bajar para mirar, responder las preguntas. La idea es que vayamos aprendiendo este proceso, un poquito más de los métodos que vamos a aplicar en procesar los datos de ondas superficiales. ¿Alguna otra consulta? No habiendo más consultas, voy a detener el registro de esta clase